Gracias. Hoy no voy a tirar pedradas, ¿ok? Así que relájense, pero hoy vamos a hacer algo. Hoy vamos a estar hablando acerca del upgrade y vamos a estar hablando de evangelismo, ¿ok? Vamos a estar hablando del upgrade, evangelismo, y lo que vamos a estar viendo es vamos a estar hablando buscando a los predestinados. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Buscando a los predestinados. ¿Ok? Muchas veces lo he dicho, lo he compartido y lo he repetido. Algunos han sido predestinados para hacer algo. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra predestinados, es de que ya fuiste apartado o de que ya fuiste seleccionado para hacer algo. Les comenté de un amigo que tuve hace años atrás, que él vivía en el país de la India, y cuando él nació, su papá con el papá de la que hoy es su esposa le dijeron: mi hijo se va a casar con tu hija. Apenas había nacido y ya se habían predestinado para casarse. Ya está, nada de que no quiero, nada de que a mí no me gusta, lo siento, pero te vas a casar porque ya estás predestinado. Y los niños en ese tiempo, o en los tiempos de él, eran sometidos, eran obedientes y hacían lo que los papás les decían, ¿ok? Ya estaban predestinados. ¿Por qué te casaste con ella si no la conocías? Es que ya estaba predestinado. Ya me habían escogido. Ya me habían escogido. Hoy quiero hacer algo diferente y mira, nosotros tratamos como padres espirituales de animarte a vivir un estilo de vida diferente, de animarte para buscar a Dios, para conocer a Dios, para vivir una vida cristocéntrica, de animarte, de ayudarte, de enseñarte que tú puedas ser una mejor persona para la gloria de Dios. Y tenemos, por eso que en la página de Facebook ponemos las predicaciones, por eso es que grabamos las predicaciones, para que tú las puedas ver, leer, estudiar. Tenemos los grupos de vida para que puedas compartir. Hoy vamos a hacer algo. Hoy no solamente te voy a predicar, no solamente te puedes llevar el DVD, no solamente puedes ver el día de mañana la predicación en Facebook, o quizás ya la estás viendo en Facebook, ¿verdad? Quizás. Pero hoy te voy a dar mi predicación en papel. Lo que yo escribí, hoy te la voy a dar a ti para que te la lleves. Ahora, yo oré, yo me preparé, yo estudié y yo traté la manera de poner un mensaje que te va a beneficiar a ti. Pero es tuyo, tú te lo vas a llevar. Lo puedes tirar, lo puedes ignorar, lo puedes regalar. Nada más acuérdate, es la predicación de mi pastor. El tiempo que estuvo orando, el tiempo que estuvo ayunando, o el tiempo lo que quiera que haya hecho para escribir esto. Así de que hoy te la vas a llevar en papel. Hoy es una clase. Hoy vamos a tener una clase como la escuelita, ¿ok? ¿Qué necesitas? Tu Biblia y tu lápiz. Te la van a dar. Pásale la hoja, por favor. Y mientras te dan la predicación en papel, busca conmigo, por favor, el libro de Romanos. El libro de Romanos. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Gente normal va a querer leer toda la hoja. Gente diferente se va a esperar para leer la Biblia y para ir punto por punto. Romanos capítulo 8. Busca conmigo el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 28 y aproximadamente 2 versículos vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 8. Estamos buscando a los predestinados. Cuando estamos hablando de evangelismo, estamos hablando el acto de hablar la palabra de Dios. Estamos hablando el acto de ser obedientes y hablarle a las personas de Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de la posibilidad de ayudar a una persona que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Mírame a mí, todavía no leas la Biblia ni todavía veas el papelito.
Cuando estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de que es la primera o la segunda, está entre las dos mandatos o las dos cosas bíblicas más importantes que todo cristiano debe de hacer, pero que está también entre las dos cualidades o dos cosas menos hechas por los cristianos. Dos de las cosas más importantes que podemos hacer como cristianos es evangelizar y es diezmar. Dos de las cosas más difíciles o menos que se hacen es evangelizar y es diezmar. ¿Okay? Cuando hablamos de evangelismo estamos hablando de quitar el miedo, estamos hablando de ayudar a las personas que acepten a Cristo y estamos hablando de obedecer a Dios. Hablar de evangelismo estamos hablando de que yo soy salvo, y que tengo que hacer algo más. Tú me has escuchado decir que muchas personas cambian de religión y vienen a una religión cristiana, o simplemente cambian de iglesia. Ya no voy a esa religión, pero voy a esta religión, donde voy el domingo nada más. Ser seguidor de Cristo Jesús no es asistir nada más los domingos a la iglesia, es asistir todos los días a su presencia, es vivir para Él, es vivir para conocerlo y darlo a conocer. He estado hablando con personas que me han comentado que ellos no han querido asistir a iglesias cristianas porque han sido muy heridos por los cristianos. Porque han sido muy heridos por las personas que asisten a una iglesia cristiana. Porque las personas no cristianas no van a la iglesia, entonces estas personas los juzgan, los critican. Y yo te digo algo, y siempre lo he dicho, voy a cumplir 9 años como pastor, y lo he dicho desde que comencé mi vida ministerial. Si tú no arrimas gente a la iglesia, tampoco las alejes con tus malas actitudes. Hay mucha gente cristiana que lo único que hace es juzgar, criticar a los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y es atacarlos. Y Jesús no vino a atacar, Jesús vino a amar. Y la diferencia entre nosotros y las iglesias comunes y normales es que tenemos que amar a las personas, aceptarlas como son, pero hablarles del amor de Jesucristo. Hablarles de por qué tú eres cristiano, hablarles de por qué has cambiado. Ahora, las personas que no hemos querido aprender o que no hemos querido compartir del evangelio es porque simplemente no queremos obedecer a Dios o simplemente porque no lo hemos entendido. Me has escuchado decir que hay mucha gente que va a una iglesia cristiana, pero eso no te hace ser salvo, eso te hace ser oidor de la palabra nada más. Las personas salvas son los hacedores de la palabra del Señor. ¿Qué podemos hacer para que este año Upgrade tú y yo podamos evangelizar? ¿Qué podemos hacer realmente para que este año no te dé vergüenza, no te dé miedo, no te gane el cansancio y no digas a alguien más que lo haga? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Te has puesto a pensar que muy poquitas son las personas que están evangelizando? ¿Te has puesto a pensar que muy poquitas son las personas que realmente dedican el tiempo para hablar de Cristo Jesús? Y es como lo hemos dicho una y dos veces, y vamos a estar repitiendo hoy lo que hemos estado hablando durante los últimos 9 años. Muchos cristianos es como venir a un estadio de fútbol o de cualquier deporte, pero donde está lleno el estadio, pero solamente son unos cuantos los que están jugando. Los demás nada más están admirando y disfrutando. En las iglesias cristianas es así. Unos cuantos son los que predican, unos cuantos son los que sirven y los demás solamente están disfrutando. Algo que yo quiero que tú y yo cambiemos es nuestra manera de pensar con respecto a la iglesia. Que la iglesia no es el pastor y los líderes, que la iglesia son todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Me gustaría que este año tú y yo hagamos un upgrade de decir, yo no evangelizo porque el pastor me dice. Yo no evangelizo porque el pastor quiere tener la iglesia grande. Yo no evangelizo porque me siento mal por no hacerlo. Yo evangelizo porque Cristo Jesús me lo ha pedido. Yo evangelizo porque quiero ser obediente a Dios. Y yo evangelizo porque, escúchame bien, si tú eres cristiano, algún día vas a estar en la presencia de Dios. Si tú en verdad has nacido de nuevo, algún día vas a estar en su presencia y te va a decir a cuántas personas les hablaste de mí. Y nosotros debemos de ser personas que evangelizar sea nuestro estilo de vida. Que hablarles a las personas sea fácil. Ahora, si se nos es fácil o se nos es difícil, nosotros tenemos que entender que hoy vamos a estar buscando a los predestinados. Quiero poner hoy el mensaje
menos complicado de lo que parece. Cuando hablamos de evangelismo, nos pensamos, híjole, es que yo no lo estoy haciendo. Qué bueno que te das cuenta que no lo estás haciendo. Una de las primeras cosas que tienes que entender para cambiar es entender cómo estás viviendo o saber cómo estás viviendo. Pero si tú quieres cambiar, tienes que comenzar a hacer algo en tu vida. Y verdaderamente, hermanos, verdaderamente, toda la iglesia cristiana tenemos que hablar de Jesucristo. Todos, la iglesia cristiana. No es nada más invitarlos a la iglesia, no es invitarlos a un grupo de vida, es hablarles de la palabra de Dios. Y vamos a buscar los predestinados, y yo creo que hoy se te va a hacer menos difícil y te vas a motivar de hablar de Cristo verdaderamente. Porque acuérdate, tú quieres quedar bien con Cristo Jesús. Tú no quieres quedar bien con un hombre. Tú quieres quedar bien con Cristo Jesús. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Si tienes una Biblia de papel, por favor subraya la palabra predestinó. Si estás usando tu aparato electrónico, seguramente que tienes que subrayar todo el versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. A los que predestinó, una vez más por favor subraya la palabra predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Ok? Este pasaje nos enseña para que tú y yo entendamos que toda la gente que va a entrar al cielo ha sido predestinada. Eso me hace a mí tener paz y tranquilidad de que yo fui predestinado para ser salvo. Me hace tener paz y tranquilidad de que Dios ya sabe los que van a entrar al cielo. Me hace tener paz y tranquilidad de saber que yo les voy a hablar la palabra a todos, pero que quizás no todos me van a aceptar o no todos van a aceptar el ser cristiano, porque unos fueron predestinados. Los que fueron predestinados son aquellos que Dios escogió, que Dios llamó para entrar en su presencia. Y si tú eres de esos predestinados, es motivo de estar agradecido con Dios. Y si tú estás agradecido con Dios, lo más fácil que tú y yo podemos decir es, nunca voy a poder pagar lo que hizo Dios conmigo. O seguramente te ha salido la frase de no sé cómo pagarle a Dios lo que ha hecho por mí o lo que ha hecho conmigo. Lo más importante es que te ha cambiado, te ha dado la vida eterna. Si tú quieres pagar, que no vas a poder, lo repito, no puedes pagar la salvación que Dios te ha dado, no puedes pagar lo que Dios ha hecho por ti, pero sí puedes mostrar agradecimiento por ello. Y la manera de mostrar el agradecimiento a Dios por lo que ha hecho hacia tu persona es hablar de Cristo con los demás. Déjame, desmenuzamos lo que dice el versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone a todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Recuerda que cuando tú no eras cristiano, alguien te habló, tú escuchaste para que pusieras tu confianza en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y te llevara al cielo. Tú no eras cristiano, te decían confía en Cristo para que te lleve al cielo. Ahora que eres cristiano, tienes que esforzarte para ser más como Jesús. Ya no puedes decir, ya como cristiano, Señor Jesús, yo confío en que tú me vas a llevar al cielo, porque ya confiaste. Ahora tienes que decir, Señor Jesús, yo quiero ser más como tú. Y es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Dios. Pablo le dice a los romanos, Dios los conoce a todos. Recuerda, Dios todo lo sabe. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios ya conoce el principio y Dios ya conoce el fin. Dios nos conoció antes de la formación del mundo. ¿Okay? Dios ya sabe todo lo que está preparado para nosotros. Y a estas personas que Dios conoció,
los predestinó. Es decir, antes de que tú nacieras, dijo, esta persona va a ser cristiana. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía que esta persona iba a venir al cielo. Antes de que tu papá y tu mamá se conocieran, tú ya estabas predestinado para llegar al cielo. Es importante entender eso. Gracias a Dios que ya fuiste predestinado. Y luego dice lo siguiente. ¿Están conmigo todavía? ¿Para qué te predestinó? Para ser salvo, pero ojo, también te predestinó, te escogió, te apartó para que tú fueras cada vez más como Cristo Jesús. Las palabras que digo son como las de Jesús, los pensamientos que tengo son como los de Jesús, las acciones que hago son como las de Jesús. Y luego dice versículo 29, porque a los que Dios conoció, versículo 30, perdón, a los que predestinó también los llamó, ¿ok? Y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Lo que está diciendo es, a estas personas que Dios había predestinado para entrar al cielo, y se va a poner bueno, ahorita se la estoy complicando, pero se va a poner bueno, de verdad. Dice, a los que predestinó, a estos los llamó. ¿Sabes para qué nos llamó Dios? Para ser sus hijos. ¿Ok? Dios dijo, tú vas a nacer en esta fecha, pero en realidad cuando vengas a esta tierra, yo te estoy escogiendo para que vengas acá a la presencia mía. Entonces, cuando te predestinó, entonces dijo algo, también lo voy a llamar. Y el llamado es esto, ¿te gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Te llamó. Y dice que a los que llamó, también los justificó. Y Romanos dice, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tú y yo somos justos, no de perfección, pero somos justos delante de Dios porque la sangre de Cristo está con nosotros. Y dice, y a los que justificó, es decir, tú y yo estamos bien delante de Dios, en otras palabras. Tú y yo, Dios y tú, like this, como dicen los muchachos, ¿ok? Estás justificado. Y dice, y a los que justificó, también glorificó. Todos los que fueron predestinados para entrar a su presencia, los llamó, los justificó y los glorificó. Ahora, el llamado se hace aquí en la tierra. La justificación se hace aquí en la tierra. ¿Por qué es que nosotros tenemos seguridad de salvación? ¿Por qué es que nosotros sabemos que vamos a entrar al cielo? Dice, porque a los que predestinó para entrar a su presencia, los llamó, los justificó y los glorificó. Tú fuiste llamado, tú fuiste predestinado. Si Cristo está en tu corazón, tú fuiste predestinado. Gracias a Dios por eso. En otras palabras, tú eres de los escogidos. En otras palabras, tú eres de los escogidos. ¿Okay? Y si tú eres de los escogidos para entrar en su presencia, tú fuiste llamado. Y si fuiste llamado, fuiste justificado. Y la justificación es, cuando Cristo está en ti, no tienes ningún problema para entrar al cielo. Fuiste justificado. Pero ¿sabes qué? También fuiste glorificado. Y tú y yo todavía no somos glorificados aquí. Tú y yo todavía no tenemos el cuerpo glorificado. Algunos ni. Dios nos ayude. Tenemos cuerpo, ya con eso lo hacemos. Pero cuando está hablando de cuerpo glorificado, está hablando de esto, un cuerpo espiritual. Un cuerpo perfecto. Tú y yo fuimos predestinados para tener un cuerpo perfecto. ¿Y sabes dónde se hace la glorificación? Cuando ya no estemos en este, valga la redundancia, en este cuerpo. Entonces, tú ya fuiste glorificado. Yo ya fui glorificado. Pero todavía me veo aquí en la tierra. Sí, pero esto es que estás predestinado. El día que tú mueras, tu cuerpo glorificado. El día que venga Cristo, cuerpo glorificado. Ahora, déjame te explico. ¿Por qué estamos buscando a los predestinados? Porque cuando tú y yo entendemos la predestinación para los que van a ser salvos, también nos llega a la mente lo siguiente. Entonces, ¿para qué evangelizo? Si ya Dios sabe los que van a ser glorificados, santificados, alcanzados, ¿para qué evangelizo? No, entonces, pues mejor no les voy a hablar si Dios ya sabe. Y esa es la mentira más grande que tú y yo tenemos. ¿Para qué les voy a hablar si Dios ya sabe? Al contrario, tú y yo debemos decir, ¿quiénes son los predestinados? Cuando tú le hablas a una persona de Cristo Jesús
y no acepta, te sientes mal, te sientes incómodo y te da tristeza o te da enojo. ¿Ok? De hoy en adelante, porque quieres tú ser el que los convenza, tú ser el que los convierta, tú ser el que los traiga a la iglesia, tú. Pero tienes que entender lo siguiente: wow, entonces Dios ya sabe los que van a ser salvos. Por lo tanto, ¿cuál es mi trabajo? Buscarlos. Y yo le hablo a una persona y si no acepta a Cristo, entonces tengo que decir, entonces tú no fuiste. Ahora no le vas a decir a esa persona para no herirlo, ¿verdad? No, tú no eres de los escogidos, por eso no vienen a la iglesia contigo, ¿ok? Pero cuando una persona no acepta la salvación de Cristo, lo único que tú tienes que decir es, quizás no fue aceptado, quizás no fue predestinado. Ok, busca otra persona. Y si esa persona no quiere, entonces puedo decir, no es predestinado. Pero mi acción a evangelizar debe ser de relajamiento y no de tensión. Debe ser de disfrutar lo que vas a hacer. Voy a invitar a las personas a Cristo Jesús. Porque tú y yo pensamos que porque no sabemos, o porque no podemos, o porque nunca lo hemos hecho, o porque nadie ha aceptado a Cristo contigo, entonces no somos buenos para eso. Y te voy a dar algunas cosas que nos van a ayudar para poder evangelizar y buscar a los predestinados. Recuerda, ya fueron escogidos, están ahí. Ahora tú tienes que buscarlos, pero ya están ahí. ¿Ok? La primera cosa que podemos hacer en nuestro upgrade para evangelismo, agarra tu hoja, con mucho gusto se las di, con mucho gusto, mi placer. Buscando a los predestinados, ¿ok? Hay personas allá afuera que tienen que estar aquí en Casa Adobes que todavía no llegan. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y buscarlos, ir y traerlos. Hay personas, ¿sabes por qué? Porque alguien te buscó a ti. Porque alguien te trajo a ti. Hay personas que todavía están allá afuera y lo mejor del caso, te digo algo, lo mejor del caso, ni siquiera te imaginas quiénes son. Ni siquiera te imaginas. Así que tú si ves una persona bien mala, no vas a decir, seguro que no está predestinado, mejor no le voy a hablar. No, chiquito, tú le tienes que hablar, Dios es el que los va a escoger. Y por ahí esta persona sí es bien buena, déjame le hablo porque buena delante de quién o comparado con quién. Déjame le hablo de Cristo porque seguramente que sí va a venir a la iglesia y resulta que no. Tú y yo no tenemos que escoger a quién hablarle, tú y yo tenemos que hablarle. ¿Cómo podemos hacer un upgrade en nuestro evangelismo? ¿Qué tenemos que hacer? La primera cosa que tú y yo debemos de recordar. Di conmigo, voy a recordar. Porque ya lo hemos estado hablando. La primera cosa que yo debo de hablar para evangelizar es mi testimonio. Y ahí en número 1 está en blanco, ponle testimonio. 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 Ahí la palabra que estás poniendo es testimonio. ¿Qué es tu testimonio? Aquellos que dicen, es que no sé cómo hablar de Cristo, es que no sé cómo decirles que acepten a Cristo, es que no sé lo que tengo que decir. La primera cosa es tu testimonio. Y tu testimonio, inciso A, acuérdate, hoy va a ser una clase. Inciso A es, ¿cómo eras antes? ¿Cómo eras antes? Y la palabra que tienes que poner es antes de aceptar a Cristo. ¿Cómo eras antes de aceptar a Cristo? Así está en tu hoja, ¿verdad? ¿Cómo eras antes? La palabra que tú pusiste es ¿cómo eras antes de aceptar a Cristo? Ese es tu testimonio, ¿ok? Inciso número B. ¿Cómo aceptaste? Y tú tienes que poner la palabra a Cristo. ¿Cómo aceptaste a Cristo? La palabra que tú tienes que poner ahí en ese blanco es Cristo. ¿Cómo aceptaste a Cristo? ¿Cómo aceptaste a Cristo? Has escrito 2 palabras, la primera o 3. La primera era testimonio, inciso A, escribiste antes, inciso B, escribiste Cristo. Ahora el inciso C dice, ¿cómo eres ahora o qué haces como cristiano? La palabra es cristiano. 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 ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vas a hablar de tu testimonio. Tu testimonio es cómo eras antes de ser cristiano. Y todos sabemos. Es que yo me reía de los cristianos. Es que yo me burlaba de los cristianos. Es que me caían mal los cristianos. Es que no quería ver a los cristianos. Es que yo me incomodaba con los cristianos. No solamente eso, sino las mentiras que hacías. Las borracheras que te pegabas. ¿Ok?
el dinero que te robabas. O sea, ya es tu pasado, ya está ahí. Las cosas malas que hacías, es que ¿sabes qué? Yo golpeaba y no me importaba. Es que ¿sabes qué? En mi casa yo gritaba y no me importaba si me escuchaban mis hijos o no. O yo tiraba las cosas, o yo era bien mentiroso, o no entraba a la escuela, o no llegaba a mi casa. Lo que tú quieras, tu vida antes de ser cristiano. ¿Cómo eras antes de ser cristiano? Así era mi vida antes de ser cristiano. Tu testimonio es cómo te hiciste cristiano. Fíjate que comencé a ir a la iglesia, fíjate que comencé a ir a un grupo de vida, fíjate que me empecé a juntar con unos cristianos, fíjate que escuché una vez al pastor decir esto y dije, yo sí quiero cambiar, yo necesito eso. Y ese día en la iglesia o en la calle, en la comida, en el grupo de vida, o yo solito estando en mi carro, dije, Señor Jesús, por favor, perdona mis pecados. En ese momento aceptaste a Cristo. Y ahora, ¿cómo vives como cristiano? Ese es tu testimonio. Bueno, ahora me esfuerzo por leer la Biblia. Ahora ya me quedo callado. Ahora ya no grito. Ahora ya no digo mentiras. Ahora leo la Biblia, oro, voy a la iglesia. Ahora yo traigo mis diezmos y mis ofrendas. Ahora estoy buscando gente porque soy cristiano. Eso es lo que tienes que hacer. Tu testimonio. Ahora, ¿quién va a dar un testimonio como cristiano? El que es cristiano. El que es cristiano. La única persona que puede testificar de Cristo con autoridad y poder es quien lo ha aceptado. La única persona que puede aceptar a Cristo con autoridad y poder es el que lo ha aceptado. Mi vida antes de Cristo era así. La manera en cómo acepté a Cristo era así. Y ahora como vivo cristiano es de esta manera. Esto es lo que hago. Y déjame, te repito a ti lo que he repetido en discipulados o uno a uno. O lo voy a decir públicamente. La gente sí te está viendo. Y la gente te va a seguir viendo. Y nada de que miren a Dios, no se fijen en mí. Yo todavía fallo. Yo todavía soy humano. Dios sabe eso. Yo como cristiano entiendo. Pero los no cristianos no entienden eso. Y no esperes que un no cristiano entienda que tú no eres perfecto. Por lo tanto, tu testimonio tiene que ser lo más amoroso y lo más cristiano que tú puedas vivir, para que los demás te vean. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo. Estamos hablando upgrade, evangelismo, buscando lo predestinado. El apóstol le dijo, lo que viste y oíste de mí, eso haz. Le dice a Timoteo, Timoteo, lo que escuchaste de mí y lo que viste de mí, eso haz con los demás. En otras palabras, tú y yo somos ejemplo para los demás. Como cristianos entiendo que tú fallas, que yo fallo. Tú sabes que yo no soy perfecto. Yo sé que tú no eres perfecto. Eso lo entendemos como cristianos. Pero los no cristianos no entienden eso. Por lo tanto, sí te tienes que esforzar por vivir una vida. Y ¿sabes qué? Ni te tienes que esforzar, simplemente lo tienes que vivir cristocéntricamente. Ese es mi estilo de vida. Ese es tu testimonio. Vas a hacer un upgrade para evangelizar, vas a ir a buscar los predestinados, los que tienen que estar en estas bancas. Entonces lo primero es aprender a saber que tienes que hacer eso. La segunda cosa que voy a repetir hoy, es lo siguiente, es para poder testificar, ir y buscar los predestinados, es los 4 puntos del evangelio. La palabra que vas a escribir ahí son puntos. Los 4 puntos del evangelio. Los 4 puntos del evangelio. A esas alturas, la mayoría de nosotros no lo debemos de saber. Pero como estamos haciendo un upgrade, como estamos mejorando, ahora lo vamos a tener en papel, ahora lo volvemos a repetir. Los 4 puntos del evangelio para que yo pueda compartirle a alguien más. Ahí va. Inciso número A, lo tienes en tu papel. Inciso número A, el propósito de Dios. La palabra que vas a escribir ahí es Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Ok? El propósito de Dios. Número B, inciso B. ¿Ok? El problema del hombre. Tú vas a escribir el problema. Vas a escribir problema del hombre. Estamos viendo los 4 puntos del evangelio. El primero es el propósito de Dios. El segundo es el problema del hombre. Inciso C,
la respuesta de Dios. La respuesta de Dios, o puedes poner la solución de Dios, como tú quieras. Y número D, la palabra que escribiste es Dios. Inciso D, número D. Esos números rigianos. Si hay romanos, hay rigianos. Y en mi diccionario tengo un número D. Inciso D, la respuesta del hombre. La respuesta del hombre. Esas son cosas que ya sabemos, que estamos repitiendo, y lo más importante, que lo vamos a hacer. Son cosas que ya sabemos, que le estamos repitiendo, pero que lo vamos a hacer. Ese es el upgrade que estamos haciendo. 4 puntos del evangelio. Le puedes preguntar a la persona: ¿tú sabías que Dios tiene un propósito para ti? Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Tú sabías que el propósito de Dios para tu vida, la intención por la cual fuiste creado, es para que vayas al cielo? ¿Para que tengas vida y vida en abundancia? Pero ¿sabes qué? Hay un problema. ¿Tú sabías que el hombre tiene un problema? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que ofende a Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios tiene una solución o una respuesta para ese problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa solución? Que Cristo vino a la tierra para morir por los pecados del mundo, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la respuesta o la solución de Dios. Ahora, el hombre tiene que responder. ¿Tienes hambre? Sí. Aquí está la cuchara, cómetela. Dios proveyó la solución para el hombre, pero el hombre tiene que responder. Si quiero entrar al cielo o no quiero entrar al cielo. Eso es la respuesta del hombre. Dios es un caballero, Dios no forza a nadie. De ahí que entonces, para poder hacer un upgrade en tu evangelismo, tienes que hacer lo siguiente: aprender a hablar de tu testimonio. Cómo eras antes, cómo aceptaste y cómo vives. Y recuerda los 4 puntos del evangelio. Oye, ¿te puedo compartir algo que aprendí en la iglesia? ¿Me permites hablarte de algo que aprendí en la iglesia? Déjame decirte algo que recién me acordé. ¿Tú sabías que Dios tiene un propósito para ti? Que tengas vida y vida en abundancia. Pero también déjame te cuento algo, que hay un problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Todos pecamos y eso nos separa de Dios. Pero déjame te digo que Dios proveyó una respuesta a ese pecado, o una solución a ese pecado. Es Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, en ti está la respuesta. Tú que fuiste predestinado, tú que estás en la iglesia, tú que eres cristiano, la respuesta tuya fue lo siguiente: sí, Señor Jesús. Sí, yo sí quiero. Las personas que tú les has hablado de Cristo y no han querido aceptar, ¿sabes cuál es la respuesta? Es: no quiero. Y este año, Upgrade Evangelismo, buscando lo predestinado, Casa Adobes, la gente no va a aceptar a Cristo porque no quiere, y no porque no se le habla, y no porque no lo entienden. Este año lo vamos a hablar, y lo vamos a hablar bien. Puedes dar tu testimonio y puedes dar los 4 puntos del evangelio. En tu GB van a haber más citas bíblicas que vas a poder estar hablando. Ahora, ahí te va. Dios ya sabe. Agarra tu hoja una vez más. Gracias por trabajar conmigo. También para mí es diferente estar un domingo leyendo la hoja y que tú la repitas o que tú la tengas. Gracias por acostumbrarte al cambio de lo incómodo, o a lo incómodo del cambio. Muchas gracias. Dios ya sabe los que van a ser salvos. Escribe la palabra salvos. Dios ya sabe los que van a ser salvos. Dios ya sabe los que van a ser salvos. Tú escribes la palabra salvos. Nosotros no. Nosotros no. Recuerda que Dios a los que conoció, llamó, justificó, predestinó y glorificó.
Dios ya sabe los que van a ser salvos, nosotros no. Por lo tanto, hermanos, escúchame bien. Yo como cristiano tengo que invitar a que conozcan a Cristo. Tengo que hablar de Cristo a todas las personas que se me presente la oportunidad de hacerlo. No escoger. Este sí, este no. Lo que el dedito me diga, a ver a quién, no. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, nosotros no. Por lo tanto, si nosotros vamos a ir a buscar los predestinados que tienen que estar en casa doble, tenemos que hablarle a todas las personas que se nos encuentren. Pastor, ¿y si no van a venir a esta iglesia? ¿Y qué tal si yo me voy a Chicago? ¿Les tengo que decir que vengan a esta iglesia? No. Pero tú vas a Chicago y les hablas a las personas de Cristo en Chicago y que busquen una iglesia en Chicago que les enseñe la palabra de Cristo. Porque tú y yo es ir a ser discípulos, es hablar de Cristo. Entonces, acuérdate, Dios ya sabe los que van a ser salvos, nosotros no. Y si Dios ya sabe, pero yo no, entonces yo los tengo que ir a buscar. Es como cuando hacemos el juego de la pelotita y que ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Yo ya sé dónde quedó la bolita, pero tú no. Bueno, algunos son bien vivos y se la saben de todas. Pero tú, o mejor dicho, cuando ponen un premio debajo de la silla. Debajo de tu silla quizás hay un premio. Yo lo puse, yo sé dónde está, tú no. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Ir a buscar las sillas. ¿Cuál silla tiene el premio? Es exactamente lo mismo para los cristianos. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde están los predestinados? Tenemos que ir a buscar a los predestinados. Siguiente cosa. Ahí les va. Siguiente cosa. Dios, escribe la palabra Dios. Y lo voy a decir nada más por precaución en la iglesia cristiana o con ustedes. Cuando escribas la palabra Dios, es con D mayúscula. ¿Ok? Nada más por aquellos que nos ven en otro país o en otra iglesia. ¿Verdad? Cuando hables de Dios, lo escribes con D mayúscula, no con D minúscula. Muy bien. Dios es el que añade, convence a los salvos. Nosotros no. ¿Ok? Nosotros no. Dios es el que añade o convence a los que son salvos. Nosotros no. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice: y Dios es el que añade o añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Si Dios es el que añade a los que son salvos, nosotros no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo hablar de Cristo, predicarles de Cristo y no esperar que yo los convenza, no esperar que me crean a mí, esperar que crean a Dios. Esperar que Dios los convenza. Por lo tanto, me debo de ir más relajado a predicar, me debo de ir más tranquilo a hablarle de Cristo a los demás. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que Él es el que los añade, el que los convence. Entonces tú debes decir, cuando vayas a evangelizar: Señor Jesús, dos cosas, por favor, conéctame con los que ya son predestinados. Y número dos, convence a los que yo les voy a estar hablando de ti. Si tú no los vas a convencer, por lo tanto, tú nada más eres el mensajero. No eres el que estás diciendo lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando el cartero llega a tu casa y te deja la carta y donde dice: si no pagas la luz el día de mañana, te la van a desconectar? Ese cartero, puras noticias malas me trae. No, espérame tantito. Y el cartero como si nada, aquí está. Que tengas buen día. ¿O qué cuando llega el del UPS a tu casa y te deja una carta certificada donde dice que tienes que tirar la basura que has dejado ahí en tu casa, en la parte de enfrente, porque si no te van a dar una multa? Y te dice: hey, how are you? I'm good, thank you. Fírmale aquí, ya le firmas, gracias, que tengas buen día, tú también. Y abres la carta, puras malas noticias, mejor ni le hubiera abierto, ¿para qué le abrí? El mensajero no es el culpable del mensaje. De ahí que la gente no se enoja contigo, sino se enoja con quien te envió. Y si tú no tienes nada que ver en esto, tampoco te tienes que enojar con las personas. Tú les hablas de Cristo en el nombre de Jesús, les hablas del Evangelio, y ellos son los que deben de aceptar o los que deben decir que no.
Pero si no es personal, entonces de ahí que tú no te tienes que enojar con los demás. No acepto a Cristo, ya no le voy a hablar. ¿Por qué no? No te acepto. Enójate cuando no te acepten a ti. Ahí ya es personal, ¿verdad? Pero cuando no acepten a Cristo, están desechando la salvación. Esto me ha ayudado a mí bastante, hermanos, y espero que a ti también. Dios es el que los añade, tú no. De ahí que solamente ve y habla. Es ok, pues si quieres, no te enojes conmigo. Yo nomás te digo lo que me enviaron. Yo nomás te digo lo que me digo. Siguiente, acuérdate de esto. Dios es el que da. La palabra que vas a escribir es da. D-A-D-H, da. Da salvación de almas. Nosotros no. Dios es el que da salvación de almas. Nosotros no. Dios es el que da la salvación de las almas. Entonces, si Dios es el que da la salvación de las almas, nosotros no, ¿de quién tenemos que hablar? De Dios. ¿A quién tenemos que mostrar? A Dios. ¿A quién tenemos que evangelizar? A las personas que no conocen a Dios, pero lo tenemos que hacer para mostrar a Dios. De ahí que tú tienes que tener cuidado, que la gente vea a Dios. Algo bien importante, Dios ama al mundo y en el mundo existen almas. Y las almas son personas. Y tú y yo tenemos que aprender y mostrar el amor hacia las almas, hacia las personas. Y por ahí me puedo equivocar. Por ahí me puedo yo, como ser humano, cometer error. Pero si alguien tienes que amar, son a los no cristianos. Porque los cristianos saben que te tienen que amar, sabes que los tienes que amar. Porque los cristianos nos sentimos bien. Porque nos llevamos bien entre los cristianos. Es fácil amar a ellos. Pero ¿sabes qué? Si tienes que escoger de amar a alguien, que sea el no cristiano. Es como cuando dijo alguien que si le tienes que dar de comer a un hambriento o darle una cerveza a una persona que está bien crudo, le tienes que dar la cerveza al que está crudo porque si no se va a morir. ¡Wow! ¿Tanto es así? Tanto es así. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que pensar seriamente en que tú tienes que amar a los no cristianos. Y amar a los no cristianos, acuérdate, es ir y meterse en su mundo. No esperes que un no cristiano te diga, oye hermano, la Biblia dice que nos saludemos con ósculo santo. Oye, gloria a Dios en las alturas, aleluya en el nombre de Cristo Jesús. No, porque no es su ambiente. Pero que sí que te maltrate, que sí que te diga cosas malas, que te insulte, que te diga groserías, eso sí lo puedes esperar. Pero debes de pensar, no son cristianos. Es interesante que a veces ya no se sabe quién es el cristiano, el no cristiano. Porque un cristiano con un no cristiano y se ponen a pelear, se los dejo de tarea. Ahí va. ¿Por qué debo buscar? En tu hoja dice, ¿por qué debo buscar a los predestinados? ¿Por qué debo buscar a los predestinados? ¿Por qué tengo que ir a salir y hablarle a los predestinados? Inciso A, ¿están todos conmigo? ¿Sí? Inciso A, porque alguien me buscó a mí. La palabra es me. Porque alguien me buscó a mí. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Inciso A, porque alguien me buscó a mí. Porque alguien me buscó a mí. Número B, inciso B, ya no, número B. Inciso B, ahí les va. ¿Por qué debo de buscar a los predestinados? Inciso B, porque soy cristiano. Escríbelo, tú escríbelo. Y cuando ya lo termines de escribir, la palabra cristiano, entonces lo vas a leer conmigo, a la voz de 3. Cuando yo haga la pregunta, entonces tú lo vas a decir fuerte para que se grabe en el DVD. ¿Ok? Vas a leer nada más el inciso B. Ahí va. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Inciso C. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Porque Dios me manda a hacerlo. Porque Dios me manda a hacerlo. Y acuérdate la gran comisión, Mateo 28. Yo, Jesús, soy tu Señor, soy tu Salvador, por tanto id y hacer discípulos de todas las naciones. Porque Dios me manda a hacerlo. ¿Quién te manda a evangelizar?
Dios. ¿Quién te manda a ir a buscar a los predestinados? Dios. Entonces voy a volverlo a preguntar y el inciso C, tú lo vas a responder fuerte como lo hiciste con el B. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Porque Dios me manda a hacerlo. Inciso D. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Porque los predestinados son mi familia. Porque los predestinados son mi familia. Y en el libro de Efesios capítulo 2 dice lo siguiente: ustedes que tienen a Cristo en su corazón, dice, ya no son extranjeros, sino que son familia, son miembros de la familia de Dios. ¿Por qué tienes que ir a buscar a los predestinados? Porque es tu familia, porque son los que pertenecen a ti, porque son con los que tienes que pasar tiempo, porque son a los que tienes que cuidar. Ahora, estoy hablando de la familia espiritual. Los predestinados, todos los cristianos somos una familia. De ahí que es Dios mi Padre y ustedes son mis hermanos y yo soy el hermano de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿por qué debo buscar a los predestinados? Porque alguien me buscó a mí. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Porque soy cristiano. ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Porque Dios me manda a hacerlo. ¿Y por qué debo buscar a los predestinados? Porque los predestinados son mi familia. Mi familia. Termino con esto. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? ¿Por qué debo buscar a los predestinados? Acuérdate, Dios te buscó a ti. Alguien te buscó a ti. Entonces, si alguien lo hizo contigo, tú también lo tienes que hacer. Y debes estar agradecido con la persona que te invitó a aceptar a Cristo. ¿Por qué debes de buscar a los predestinados? Porque eres cristiano. Así de sencillo. Si tú eres cristiano, te tienes que dedicar a buscar a los predestinados. Si eres cristiano, ¿por qué debo buscar a los predestinados? Porque Dios me manda a hacerlo. Dios me mandó a hacerlo. Dios es el que me está pidiendo que evangelice. Dios es el que me está diciendo que lo tengo que hacer. ¿Y por qué los debo de buscar? Porque los predestinados son mi familia. Y acuérdate, la familia se cuida. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? Ahí les va. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? Inciso A, tú vas a escribir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? Es el Espíritu y tú vas a escribir Santo. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el último está bueno. ¿Cuáles son mis herramientas para evangelizar? Mi obediencia a Dios. Mi obediencia a Dios. Mi obediencia a Dios. Esas son mis herramientas para evangelizar. Mi obediencia a Dios. ¿Cuáles son tus herramientas para evangelizar? Que digas, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque alguien lo hizo por mí, porque soy cristiano, porque Dios me manda y porque son mi familia. Esas son las razones por las cuales tú lo tienes que hacer, por las cuales tú tienes que ir a evangelizar, por las cuales tú tienes que ir a hablar de las personas, por las cuales tú tienes que mostrarle a los demás el amor de Cristo. ¿Cuáles son tus herramientas para poder compartir el amor de Cristo? Para poder compartir el que Cristo los ama. La primera cosa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. La segunda cosa es la palabra de Dios. Y la gente no te va a preguntar de lo que tú sabes de carros o lo que tú sabes de computadoras o lo que tú sabes de cocina cuando le hables de Cristo. Las personas te van a preguntar de su palabra. De ahí que tú tienes que conocer la Biblia. De ahí que tú tienes que orar, que tienes que hablar, que tienes que memorizar la palabra de Dios.
Y la mejor herramienta que tú puedes hacer para evangelizar se llama tu obediencia a Dios. Termino con este pasaje, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. El libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Acuérdate que Dios a los que predestinó, los escogió, a los que conoció de antemano, los predestinó para que fueran a imagen de Jesucristo, el primogénito de todo. Y a los que predestinó, a ellos los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Y todo esto lo hizo por amor a ti. Los predestinados son aquellas personas que Dios apartó, que Dios llamó, que Dios justificó para poder entrar a su presencia. Ahora es tiempo, iglesia, de que nosotros hagamos nuestra parte. Jesús ya hizo la de él. Dios ya hizo su parte. Ahora es el tiempo de que tú hagas tu parte, que es ir y buscar a los que son predestinados. ¿Por qué lo tienes que hacer? Recuerda, porque eres cristiano. O una prueba de que eres cristiano es que hables de tu Salvador. Una prueba de que eres salvo, tienes que hablar de tu Salvador. O la prueba de que eres salvo es que hablas de tu Salvador. O solamente quien tiene un Salvador habla de él. Hechos capítulo 1, versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 7, le contestó Jesús, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, es decir, en todos lados. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, es decir, en todos lados. Jesús le estaba diciendo a los discípulos de la iglesia primitiva, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hoy a ti no te dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Hoy a ustedes y a mí me dice, ustedes que tienen el Espíritu Santo han recibido poder para ser testigos. Y ese poder está en ti. Y el poder está para que hables la palabra de Dios, para que compartas de Cristo, para que la gente escuche lo que tienes que hablar de Jesús. Si eres cristiano, el Espíritu Santo está en ti. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes poder de Dios. Y si tienes poder de Dios, entonces tienes que ser testigo del Señor. Y un testigo es aquel que habla lo que ha visto. Ponte de pie conmigo.